Hola para todas y todos. Mi nombre es Carla Tamayo y junto a mi compañero Ismael Torres conformamos un grupo de estudiantes de tercer semestre de Trabajo Social en la Universidad Simón Bolívar en Cúcuta. Hoy deseamos hablar acerca de un tema de suma importancia para nuestra sociedad, el cual infortunadamente ha sido desconocido, tergiversado, pero sobre todo invisibilizado por muchos. Estamos hablando de la desigualdad y violencia por cuestión de género en Colombia. Si bien este tema es algo histórico y que ha sucedido alrededor de todo el mundo, decidimos enfocarlo únicamente en el territorio nacional porque podemos comprender mejor este contexto gracias a que estamos directamente relacionados con las dinámicas políticas, económicas, sociales, pero sobre todo históricas y culturales. Ahora bien, vamos a entender que no solamente hablaremos de lo que es la desigualdad y violencia por cuestión de género, sino vamos a identificarla, a definirla. Vamos también a comprender cómo ha sido en Colombia dentro del marco legal, cómo vamos a poder comprenderla, cuáles son los avances que ha tenido históricamente, cómo es la situación actual, en qué se relaciona el trabajo social, cuáles son las rutas de acción, pero sobre todo vamos a tener muy en cuenta a lo largo de todo nuestro discurso cuál es nuestro rol, porque todos y todas tenemos injerencia e influencia dentro de esta situación. Todos y todas somos parte de esto y esto nos incumbe a todos y todas. No estamos hablando de un tema aislado, de algo que no nos va a suceder, porque la próxima podría ser yo, podría ser usted o podría ser cualquiera de las personas o mujeres que conocemos. Y no estamos hablando solamente de feminicidios, porque en eso vamos a radicar también un punto. La violencia no es solamente agresión física, también existe violencia estructural y violencia cultural. La próxima mujer podría ser cualquiera de sus conocidas o cualquiera de sus allegadas, y no solamente la próxima en ser violentada físicamente, la próxima en ser segregada, la próxima en ser juzgada, la próxima en sufrir violencia dentro de su ámbito laboral, dentro de su ámbito educativo, al ser seccionada por una brecha salarial o al ser menospreciada dentro de un ámbito político. Y existen múltiples maneras en que las mujeres somos afectadas por esta temática. Sin embargo, los hombres también lo son. Y vamos a ver muchísimas formas en las que esto también les afecta a ellos. Entonces mi compañero Ismael va a definir más o menos qué es la violencia de género y vamos a tener más en cuenta cuál es la diferencia con las demás violencias. Gracias, Carla. Ahora les hablaré sobre la definición de violencia de género, que corresponde a cualquier acción o conducta que llegue a lastimar de manera verbal, física, sexual o psicológica o económica a cualquier mujer. Se conoce como violencia de género al maltrato que ejerce un sexo hacia el otro sexo. Según la Organización Mundial de la Salud, la violencia de género es un problema de salud pública por las graves afectaciones físicas, mentales y emocionales que sufren las víctimas. Ahora bien, según el Ministerio de Salud, los tipos de violencia de género más comunes en Colombia se evidencian en mujeres y niñas, indígenas o personas con alguna discapacidad. Referente a este tema, el Gobierno Nacional promovió la Ley 482, que es una ley de protección integral para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahora hablemos sobre los tipos de violencia más comunes. La inicial, la violencia de abuso sexual, que es cualquier contacto sexual no consensual que no terminó o incluye penetración. Ejemplo, las tentativas de violación, besos no deseados, manoseos y manipulación de los genitales y las nalgas. Ahora, la violencia a lesiones personales. Es el acto de violencia física que no es de naturaleza sexual, por ejemplo, golpes, cachetadas, asfixias, cortes, empujones, disparos, ataques con ácidos o cualquier acto que genere dolor o molestia. La violencia de matrimonio forzados es el matrimonio de un individuo contra su voluntad. Negación de recursos o violencia económica. Es la negación del acceso legítimo
al acceso de los recursos económicos o el acceso a la salud y a la educación. Por ejemplo, una viuda que está privada de recibir su herencia y sus ingresos por su nueva pareja sentimental. Abuso psicológico es infligir o condenar sufrimiento mental o emocional o lesiones. Por ejemplo, amenazas de violencia física o sexual, intimidación, humillación, acoso o hostigamiento forzados. Gracias, Carlos. Ahora bien, dentro del marco de los parámetros legales históricamente en Colombia, han habido múltiples cambios y actualmente hay una judicialización diferente a la que existía con mucha antelación o a la que existió en el pasado. Podemos comprender estos cambios principalmente porque Colombia, al igual que múltiples países del mundo, han ido avanzando en cuanto a la concepción que se tiene de violencia y a la concepción de violencias especiales o violencias diferentes, violencias particulares. Un caso de estos es la violencia de género. Entonces, por ejemplo, si hay más hombres agredidos que mujeres agredidas, hay más hombres asesinados que mujeres asesinadas, ¿por qué se consideran los feminicidios diferentes a los homicidios normales si dicen que a los hombres los matan más? Por ejemplo, esta situación podríamos determinarla porque las mujeres morimos en ámbitos diferentes. Las mujeres somos asesinadas en ámbitos especiales. Se denomina como un feminicidio al asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer. Esto no se refiere a que un hombre sale a la calle a matar a mujeres porque son mujeres, sino porque hace parte de un imaginario colectivo en el que ciertas situaciones le hacen sentir muchas veces a los hombres que tienen poder sobre nosotras. Entonces, esto nos ha vuelto históricamente más vulneradas, nos ha vuelto un sector oprimido y un sector muchas veces segregado. A pesar de que hacemos parte constantemente de la sociedad, somos excluidas en ámbitos políticos, en ámbitos culturales, se nos quita la voz y se nos impide muchas veces hacer la misma parte o tener la misma visibilidad que muchos hombres. Ahora bien, dentro del marco legal, por ejemplo, en Colombia, en el Código Penal de 1890 a 1936, la desigualdad era tal que existía algo llamado uxoricidio por adulterio, en la que un hombre podía asesinar a su esposa si la encontraba cometiendo adulterio y no tener ninguna consecuencia o repercusión judicial. No se le hacía absolutamente ningún trámite y obviamente esto no aplicaba para las mujeres que encontraban a sus hombres en esas situaciones. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué existe esta brecha tan gigante en cuanto a los derechos de uno y los derechos del otro? Sin embargo, hemos ido avanzando en Colombia y actualmente, primero, ya no existen esos códigos penales y segundo, todo homicidio de mujer es tratado legalmente como feminicidio hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, esto permite que haya una judicialización especial para que se tengan en cuenta todos estos casos tan particulares. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que según la ONU, cerca del 47% de las mujeres que son víctimas de feminicidio son por sus familias o sus parejas. Esto hace que ni siquiera en nuestros propios hogares estemos completamente seguras, lo que nos pone a pensar realmente qué es lo que estamos haciendo dentro de nuestra sociedad, que las mujeres somos tan vulnerables o tan vulneradas más bien para todos, que no estamos seguras en nuestras propias casas, que no estamos seguras en nuestras propias familias. Entonces, esto nos sucede a todas. Esto, aunque no todas hayamos sido víctimas de violencia física o violencia directa, en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por situaciones que solamente nos han sucedido a las mujeres y a las que somos más propensas solamente por ser mujeres. Entonces, no estamos hablando de que no existe desigualdad. El hecho de que actualmente podamos votar o tengamos algunos derechos, que podamos postularnos a la política o que podamos acceder al sistema de salud y educación, no quiere decir que tengamos igualdad de condiciones. No quiere decir que estemos actuando igual que los hombres o no quiere decir que ya tengamos los mismos derechos, porque no solo se trata de los derechos jurídicos que existen, sino también los derechos dentro de la sociedad. También existe la misma inclusión. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿realmente las mujeres y los hombres somos iguales ante los ojos de la sociedad? Hola, les hablaré sobre la situación de violencia de género en el país. En lo ocurrido del 2021
han aumentado un 8,8% los feminicidios en Colombia. La Fiscalía General de la Nación entregó un informe en el que confirma el incremento desde el 28 de febrero del 2020-21 se registraron 37 feminicidios en Colombia. Estas cifras significarían, según la entidad, que con relación a los asesinatos de mujeres registrados en el 2020, la cifra aumentó un 8,8%. La entidad también aseguró que Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá y Santander, Atlántico y Bolívar han sido los departamentos con más casos de feminicidios en los últimos 5 años. Lugares en los que las autoridades han implementado iniciativas con el fin de proteger los derechos de las mujeres que están siendo víctimas de algún tipo de violencia. Como se ha venido advirtiendo, en medio de la pandemia ha crecido el número de casos de violencia contra la mujer en el país, por lo que se han abierto distintos canales para que ellas puedan denunciar estos tipos de actos. Solo en los 2 primeros meses del año, la Fiscalía General recibió 14.711 denuncias contra violencia intrafamiliar, una cifra que prendió todas las alarmas de la entidad. Mientras que de violencia sexual ya se han registrado 3.877 casos en estos 2 meses iniciales del año, principalmente en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander. En este marco, las medidas de confinamiento significaron que el riesgo de la violencia de las mujeres aumentó. Las líneas de atención dispuestas para atender casos de violencia demuestran que desde marzo del 2020 a febrero del 2021 las llamadas aumentaron un 84%. Los feminicidios se han visibilizado con mayor fuerza en los últimos años, como consecuencia del aumento de los casos de violencia contra las mujeres, niños y niñas. Según la Fiscalía, en el 2020, 147 mujeres fueron víctimas de violencia de feminicidio, aunque cifras de organizaciones de sociedad civil indican que fueron 227 víctimas. La violencia contra las mujeres y niñas en Colombia aumentó durante la pandemia, ya que en la mayoría de los casos los agresores comparten vivienda con sus propias víctimas, afirmó la Organización de las Naciones Unidas con apoyo para la igualdad de género dentro de las mujeres. Ahora bien, es importante comprender que a los hombres también les afecta la violencia de género. He oído mucho hablar de que cuando una mujer agrede a un hombre también se trata de violencia de género porque es de un género hacia otro. Sin embargo, no, esto no se da de esta forma, porque la agresión de mujeres hacia hombres no es algo histórico. Sin embargo, el machismo como tal sí afecta también a los hombres y los afecta de una manera muy grave. ¿Por qué? Porque existen roles de género estereotipados dentro de parámetros de pensamiento que hacen parte del imaginario colectivo social, que entonces les afecta a ellos porque, por ejemplo, un hombre tiene que seguir ciertas características porque si no es considerado menos hombre, porque si no, no cumple con el rol que se le asigna socialmente, porque los hombres tienen que tener unos gustos definidos, a los hombres se les tiene que reprimir sus emociones, los hombres tienen que ser valientes, fuertes, racionales, no pueden vivir como tal sus emociones, no pueden llorar, no pueden expresar sus sentimientos.
Y todo esto, por supuesto que les afecta, muchas veces también dentro del ámbito laboral o dentro del ámbito deportivo. Si un hombre quiere bailar ballet, se le juzga porque eso es algo para mujeres. En cambio, los hombres tienen que jugar fútbol o tienen que jugar baloncesto. Entonces, son unos parámetros que claro que les afectan a ellos, que claro que les impiden ser ellos mismos, que claro que les obligan, por ejemplo, en cuanto a las Fuerzas Armadas, que se les obliga a pertenecer al campo militar o a las fuerzas militares, cuando en realidad esto no debería ser así, pero como los hombres son considerados los fuertes, entonces solamente este sector es el que se ve obligado a participar en todo esto. Entonces, no estamos hablando de que las mujeres también sean obligadas a participar dentro de la Fuerza Armada. Sin embargo, estamos hablando de que sí existe una diferencia y a los hombres sí les afecta, pero en medidas diferentes. A los hombres no los matan diariamente por ser hombres. A los hombres no se les juzga igualmente en la política, no se les juzga igualmente en la educación, no se les menosprecia por su género. No se tiende a creer que cuando demuestran sus emociones es porque son unos histéricos o están locos, como se les dice muchas veces a las mujeres. Esto es algo que constantemente sucede y es algo que es imposible de ignorar. Ahora bien, ¿cuál es la ruta que tiene que seguir una mujer cuando sufre de violencia de género? Muchas veces podemos hablar acerca de que, como ya mencionamos, en Colombia existen muchas rutas abiertas. Existe ya cuando vamos a actuar judicialmente, inicialmente hablamos con la policía o con la fiscalía, con el ente encargado en un inicio, y si queremos podemos apoyarnos de múltiples organizaciones, instituciones, fundaciones o cooperativas relacionadas específicamente con el tema de la mujer. La Fundación de la Mujer es algo muy conocido aquí en Colombia y podemos hablar específicamente cuando nos relacionamos con cuestiones de violencia de género. Sin embargo, para llegar esto al ámbito judicial, pues casi siempre tiene que ser con violencia física, casi siempre tiene que ser víctima de violencia física o de violencia directa para que tomen medidas judiciales. Sin embargo, si somos víctimas de violencia estructural, si por ejemplo queremos participar en un grupo político y no se nos permite porque no, es mejor darle a este hombre que probablemente no tenga las mismas ideas o las mismas propuestas que yo y que no sea tan buen candidato o que no sepa tanto como yo o que no tenga tantas ganas de trabajar como yo, pero es hombre y por ende se le va a escuchar más. Eso es violencia, pero no la podemos judicializar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Ahí es donde entra el rol de cada uno y cada una y es lo que queríamos hablar acerca de todo este tiempo en el que estamos tratando el tema. Todos y todas somos de cierta forma responsables de lo que estamos sucediendo y todos y todas tenemos injerencia y hacemos parte del problema y podemos hacer parte de la solución. Que no se quede simplemente en escuchar este discurso y en decir, sí, sabemos lo que está sucediendo y no hacer nada. Cada uno y cada una de nosotras podemos empezar. Este problema de violencia y de desigualdad de género ha sucedido históricamente porque hay complicidad y tolerancia social. Si continuamos así y si, por ejemplo, muchas personas continúan diciendo que la violencia de género no existe, las mujeres ya pueden votar, las mujeres legalmente tienen los mismos derechos, e invisibilizamos a las víctimas, las oprimimos cada vez más y les hacemos creer que su problema no es un problema real, pues solamente estamos aumentando esto. Tenemos que reivindicar los derechos de todas y todos, no solamente en un papel, no solamente en la Constitución, sino ver si realmente estamos teniendo la misma injerencia dentro de la sociedad. Después de reivindicarlo, tenemos que reconocer que existe una problemática, llamar a cada situación por su verdadero nombre. Cuando estamos viviendo violencia, decimos que vivimos violencia. Cuando estamos viviendo desigualdad, decimos que vivimos desigualdad. Y finalmente, desde nuestro rol particular, también desde nuestro rol profesional, porque por ejemplo, el trabajo social se enfoca muchísimo en la investigación y en la intervención de todas estas problemáticas. Pero no esperemos llegar hasta situaciones de violencia física, no esperemos llegar hasta situaciones de violencia directa o hasta llegar a un feminicidio. Empecemos a reivindicarnos desde ya, desde nuestras actitudes, a revisarnos a nosotros mismos, porque no quiero que la próxima podría ser yo, podría ser usted o podría ser cualquiera.